Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Este es el primer mandamiento que se nos ha dado a todos los cristianos, para que lo pongamos en práctica cada día de nuestra vida. Muchos pueden preguntarse, ¿qué es amar a Dios? ¿O cómo puedo amar a Dios? La respuesta nos la ha dado Jesús mismo en Juan 14, 21 al 24, cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y luego añade, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. De esta manera podemos entender que amar a Dios significa escuchar sus enseñanzas, comprenderlas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Al hacerlo, automáticamente estamos demostrando nuestro amor a Dios. Jesús nos explica en este mismo pasaje que, si cumplimos sus mandamientos, los cuales no provienen solo de Él, sino del Padre, Dios hará morada en nosotros. Como resultado, seremos capaces de hacer el bien, tanto a nosotros mismos como a los demás, y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Recordemos que los mandamientos de Dios tienen como objetivo el bien. Benefician tanto a quienes los practican como a quienes los rodean. Al tener un Dios bueno, todos sus mandamientos buscan ayudar al ser humano y a la sociedad a vivir mejor, no desde el egoísmo, sino desde un corazón humilde y dispuesto a ayudar a los demás. Aun conociendo las enseñanzas de Dios, es una realidad que a todos nos cuesta ponerlas en práctica. Pero debemos intentarlo, esforzarnos y orar a Dios, para que nos ayude a mejorar día con día, hasta que vivir conforme a su voluntad se vuelva algo natural en nosotros. Una vez que hemos logrado amar a Dios sobre todas las cosas, debemos estar muy atentos a no permitir que ese amor se apague. Es importante entender que sí es posible que una persona que ama a Dios llegue a dejar de amarlo. ¿Y cómo puede suceder esto? Jesús también nos lo explica en Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto nos permite comprender que no amar a Dios consiste en escuchar sus palabras, no guardarlas en el corazón y al olvidarlas, dejamos de practicarlas. De esta manera, el amor a Dios se va debilitando hasta desaparecer. En la Biblia encontramos muchas historias que nos muestran las consecuencias de no aplicar este primer gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Uno de los ejemplos más claros es el del rey Salomón, a quien Dios dio sabiduría, inteligencia y grandes riquezas materiales. Sin embargo, aun con toda esa sabiduría, Salomón desvió su corazón, olvidando este primer mandamiento, lo que trajo consecuencias muy graves como resultado de su desobediencia. La Escritura nos dice que Salomón, cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. A pesar de la sabiduría que Dios le había concedido, Salomón decidió complacer a sus esposas antes que obedecer a Dios, levantando altares a dioses ajenos dentro de Israel. Al olvidar este primer mandamiento, el corazón de Salomón comenzó a desviarse, dejando de dar a Dios el primer lugar en su vida. De esta manera, al complacer a sus esposas antes que a Dios, quebrantó el mandato que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Escrito en Éxodo 23. Así cayó en la idolatría, algo profundamente desagradable para Dios, porque la idolatría no comienza con una estatua, sino con un corazón que deja de poner a Dios como prioridad. Cuando hablamos de idolatría, muchos piensan únicamente en esculturas, estatuas o imágenes, a las cuales se les rinde culto o adoración, como lo hicieron diversas culturas antiguas. Los egipcios adoraban múltiples dioses relacionados con la naturaleza y la vida después de la muerte. Los griegos y romanos tenían panteones completos de dioses, y en América, culturas como los aztecas, mayas e incas ofrecían sacrificios a sus dioses para obtener favores. Todas estas culturas tenían algo en común, ofrecían culto, ofrendas o sacrificios para recibir algo a cambio en el mundo físico. Sin embargo, la idolatría no se limita a imágenes o estatuas. La Biblia nos enseña que también podemos caer en idolatría cuando fallamos al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios no es solo decirlo con palabras, implica escuchar sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Amar a Dios es confiar en Él,
en todo lo que hacemos, reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas. En pocas palabras, amar a Dios es obedecer y confiar en Él. La Escritura nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28. Vivimos en un mundo lleno de problemas, enfermedades y aflicciones, pero quienes aman a Dios tienen esperanza, porque confían en que Él gobierna sobre todo. Esa esperanza se afirma en la promesa de vida eterna, para todo aquel que cree que Jesús es el Salvador y el restaurador de la relación entre Dios y los seres humanos. Por eso, es tan importante este gran mandamiento: no podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza ni nuestra adoración en nada, ni en nadie que no sea Dios. Solo Él puede sostener nuestras vidas y hacer que todo obre para bien. Cuando ponemos nuestra confianza en algo distinto, caemos en idolatría y fallamos a este primer mandamiento. Un ejemplo claro de esto es el dinero. Muchas veces escuchamos que hay personas que idolatran el dinero, y es cierto. No porque el dinero sea malo en sí mismo, pues bien utilizado es una herramienta, sino porque el problema surge cuando el dinero ocupa el lugar que solo Dios debe tener. La Biblia es clara al decir que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Primera de Timoteo 6:10. Amar el dinero más que a Dios no es solo codicia o avaricia, sino idolatría, porque se deposita la confianza en el dinero para resolver los problemas, en lugar de confiar en Dios, quien será el que nos dará los medios necesarios para trabajar y conseguir ese dinero. La idolatría casi nunca aparece de forma repentina, sino de manera gradual. Primero, Dios deja de ser la prioridad. Luego algo más comienza a ocupar mayor tiempo, afecto o confianza. Después se justifican decisiones que contradicen la voluntad de Dios, y finalmente la desobediencia se normaliza. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Salomón. Anteriormente, hemos hablado acerca de las ofrendas. Desde un punto de vista espiritual, las ofrendas han sido, a lo largo de la historia, una forma en que distintas culturas se han comunicado con lo divino. Egipcios, griegos, romanos, pueblos mesopotámicos y culturas precolombinas, ofrecían sacrificios a sus deidades con la expectativa de recibir algo a cambio en este mundo físico. Nuestro Dios, al ser el creador de todo, no necesita nada de nosotros, porque Él es dueño de todo lo que existe. Es como un médico. El médico no necesita que el paciente tome la medicina, pero busca que lo haga porque es para el bien del paciente. Sucede lo mismo con las ofrendas. Dios no necesita sacrificios, pero nosotros sí necesitamos ofrecerlos. No necesita alabanzas, pero nosotros sí necesitamos alabarle. No necesita nuestra adoración, pero nosotros sí necesitamos adorarle. Y mucho menos necesita dinero, pero nosotros sí necesitamos su ayuda para obtenerlo, comenzando por algo tan básico como la salud para poder trabajar. Cuando una persona pierde la salud, deja de trabajar y, por lo tanto, deja de tener ingresos. Por eso ofrendamos a Dios, para honrarle, respetarle, agradecerle y obedecerle. Reconocemos así que existe un creador y dador de la vida, el creador del universo, y afirmamos que Él tiene el control de todas las cosas, de lo que vemos y de lo que no vemos. Nuestras ofrendas están dirigidas a Dios para honrarle, y las damos con alegría y gratitud, porque Él nos ha regalado vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Cómo no estar agradecidos y alabar a un Dios bueno, que nos da vida, si por mucho poder o dinero que una persona tenga en este mundo, algún día debe morir? ¿Acaso puede alguien comprar su vida con dinero? Nosotros, como comunidad cristiana, ofrendamos a Dios, para honrarle y para agradecerle lo bueno que ha sido con nosotros, y ofrendamos de muchas maneras, no nos limitamos al dinero, y si algunos ofrendamos dinero, es porque esto representa el fruto de nuestro trabajo, y lo hacemos con alegría para honrarle, ayudando a sus discípulos, a que continúen trabajando para la obra de Dios aquí en la tierra. No ofrendamos de manera interesada, como lo hacen a falsos dioses o ídolos, esperando algo a cambio, y sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Primera de Corintios 8:4. También debemos recordar que quienes dan culto, rezos, oraciones, alabanzas o cualquier tipo de tributo a imágenes o estatuas, aunque lo justifiquen diciendo que es para Dios,
en realidad no lo hacen para Él. La Escritura nos advierte claramente, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10:20. Hay que decirlo claro, todo ídolo al que se le rinda culto, adoración o veneración, no es más que la representación de un demonio disfrazado, que quiere robar el primer lugar de Dios en nuestro corazón, cayendo así en la idolatría. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Otro ejemplo claro es el del rey Jeroboam, quien gobernó muchas tribus de Israel, después de la muerte de Salomón. Este rey puso 2 becerros de oro que supuestamente representaban a Dios, e introdujo la idolatría con imágenes, en nombre de Dios. Como consecuencia, la ira de Dios cayó sobre la casa de Jeroboam, por hacer pecar al pueblo de Israel. Esto mismo sucede hoy en día en algunas comunidades cristianas, donde, por falta de lectura y conocimiento bíblico, se rinde culto, adoración, rezos u oraciones a imágenes o estatuas que se presentan como intermediarias entre Dios Padre y el ser humano. Esto es un grave error y constituye idolatría, porque solo Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. No necesitamos imágenes de Dios, ni estatuas para comunicarnos con Él. Analicemos lógicamente acerca de esto. Si las imágenes de Dios fueran necesarias, Jesucristo mismo lo habría enseñado, ya que hubiera sido muy importante, y habría mandado en su época, a hacer estatuas a sus discípulos de Dios o de Él mismo. Pero esto nunca ocurrió, por lo tanto es falso e innecesario. Esto lo confirmamos en Mateo 28:20, en donde Jesús manda a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la pregunta clave aquí es, ¿en qué momento Jesús enseñó a sus discípulos originales a hacer estatuas o imágenes de Dios o de Él mismo? Además, si lo pensamos más profundamente, ¿hasta dónde hemos caído los seres humanos, siendo tan imprudentes, de querer representar la grandeza del Dios creador de todo, con una simple imagen? Es una total falta de respeto, el querer representarlo de esa manera. Los cristianos que hemos leído las enseñanzas bíblicas, sabemos que es por medio de la oración, que nos comunicamos con Dios Padre, a través de Jesucristo, y sin representaciones físicas de Dios, que es idolatría, al igual que aquellos becerros de oro. Por medio de Jesucristo, Dios nos ha mostrado su poder sobre la muerte, ofreciéndonos vida eterna a todos aquellos que se arrepienten de corazón y deciden seguir a Jesús. Ese arrepentimiento genuino nos lleva a nacer de nuevo, a caminar junto a Cristo, a aplicar sus enseñanzas y a vivir como una comunidad unida en un mismo sentir. Este es el Evangelio que todo cristiano está llamado a compartir. Por eso Jesús nos mandó a hacer discípulos en todo el mundo, anunciando que la vida no termina con la muerte física, sino que hay una esperanza eterna para quienes eligen seguirle. Por todo esto, no permitamos que nada, ni nadie reemplace el amor a Dios en nuestro corazón. Amemos a Dios sobre todas las cosas, confiemos en Él, en todo lo que hagamos y compartamos el mensaje de salvación, anunciando que en Jesús hay vida eterna. Si te ha gustado este mensaje, compártelo y sigamos ayudándonos unos a otros. Hasta la próxima.